El superalimento de Centroamérica. El aguacatero o árbol de palta, conocido científicamente como Persea americana, es la planta que produce el prodigioso y delicioso fruto del aguacate, o palta, siendo de origen centroamericano. Desde hace varios años es el orgullo de la región, ya que su consumo actualmente se encuentra en el gran auge en todo el mundo, gracias a sus múltiples e impresionantes propiedades nutricionales y medicinales. La palta puede utilizarse como un sustituto natural de fuentes proteicas tradicionales, tales como los huevos, el pollo y el queso, por sus altos contenidos de vitaminas A, B6, E y C, así como también por ser alto en su contenido de grasas poliinsaturadas, beneficiosas para la salud. Es por muchos considerado un superalimento capaz de cubrir las principales necesidades nutricionales del cuerpo humano integralmente. En el 2016 el mercado del aguacate creció 5.788.000 toneladas. Entre 2007 y 2016 el cultivo del árbol de palta ha experimentado una expansión interanual de 5,6% y en los últimos 6 años. La inusual demanda de aguacate ha mostrado un crecimiento constante conveniente a la planta de palta, representando un mercado global neto que alcanza 13.797 millones de dólares y un crecimiento del 23% con respecto al año anterior. El árbol de palta y su fruto, el aguacate, vinieron para quedarse. Solo entre el año 2016 y el 2017, la demanda se incrementó en un 350% y se espera un crecimiento interanual de la producción de 3%, sostenido mayor cultivo del árbol de palta, lo que significa una producción total de unos 7,6 millones de toneladas para el 2025. Origen del aguacate. Originario de Mesoamérica, específicamente de una región entre México y Guatemala. Se cree que el árbol de palta fue domesticado aproximadamente 12.000 años antes de la llegada de los colonizadores españoles, quienes lo bautizaron con el nombre de pera de las Indias, por su semejanza externa con las peras españolas. Etimología del aguacate. La palabra aguacate deriva de la palabra maya nahual o aguacalt, que significa testículo. Esto debido a su forma y que es considerado un afrodisíaco. Con el paso de los años, el nombre ha sufrido diversas variaciones fonéticas y ha tomado diferentes nombres según las diferentes regiones. El aguacate fue considerado como un afrodisíaco en la cultura maya. Con este nombre se le conoce al fruto en Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay. La palabra palta proviene del quechua, siendo un nombre en el que se conoce a una etnia amerindia, los paltas que habitaron en la provincia ecuatoriana de Loja y al norte de Perú. Ese sería el origen del nombre con que los incas bautizaron al fruto de esta especie traído de la zona norte de su imperio. Los escritos españoles mencionaron este fruto por primera vez en 1519, y en los países en que el fruto se llama palta, el árbol de palta recibe el nombre de palto. El aguacate, fruto del árbol de palta, es considerado como un superalimento por diversas razones. El aceite del aguacate tiene propiedades muy similares al aceite de oliva, con la diferencia de que el aguacate se procesa sin la piel, por lo que posee pocas cantidades de sodio y es rico en potasio, relación que favorece el descenso de la presión arterial con la consecuente disminución del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. En la industria de cosméticos, el aceite de aguacate se usa en la elaboración de jabones y cremas para el cuidado de la piel, y en la industria farmacéutica, en la elaboración de bálsamos y pomadas medicinales. Además, el aguacate es rico en vitaminas A, B6, E y C. Su contenido de grasa es alto. Cada 30 gramos de aguacate contienen 5 gramos de grasa poliinsaturada.
Beneficios del aguacate. Previenen el mal aliento. Tiene flavonoides, antibacterianos y antioxidantes que matan las bacterias de la boca que provocan la litosis o estomatitis. Ayudan a mantener la piel saludable. Son comúnmente añadidos a los productos para el cuidado de la piel. Los aguacates nutren la piel y la hacen brillar. Protegen el hígado del daño de algunas dolencias. Investigaciones sugieren que algunos compuestos orgánicos de los aguacates pueden proteger la salud del hígado. Mantiene la vista saludable ya que contiene carotenoides que protegen a los ojos de las cataratas y la degeneración macular asociada a la edad. Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los aguacates ayudan en el mantenimiento de los niveles de colesterol, ayudan a la correcta digestión y el control del peso, ayudan a mitigar las náuseas asociadas con el embarazo. El árbol de palta es también conocido como aguacatero y es una especie perenne, muy vigorosa, de crecimiento erecto, generalmente tiene una vida útil como cultivo comercial de hasta 50 años y puede crecer hasta 30 metros de altura, aunque estas características pueden variar de acuerdo con la variedad. Raíz de palta o aguacate. El sistema radicular del árbol de palta es bastante superficial para ser pivotante. Puede alcanzar una profundidad máxima de 1,50 metros. Entre el 70 y 80% de las raíces se desarrollan en los primeros 60 centímetros del suelo. Es bastante susceptible al encharcamiento y al ataque de organismos fitopatógenos. La principal limitante del suelo para el aguacatero o palto es el predominio de arcillas y el drenaje deficiente. Por su sensibilidad a la asfixia radicular no posee pelos radicales, lo que dificulta la absorción de agua y nutrientes. Tallo-tronco. La superficie del tronco es rugosa. En el árbol de palta su ramificación es intensiva y la distribución de las ramas es verticulada, en forma de V. El color de las ramas jóvenes es rojo cobrizo, más intenso hacia el ápice. Hojas. Están dispuestas de forma alterna, son pedunculadas, muy brillantes, de forma lanceolada, con base aguda, margen entero y ápice agudo. El color de las hojas maduras es verde mate. El peciolo presenta estrías o surcos y el relieve de la venación por el haz es intermedio, usualmente levantado. Flor y floración. La flor del aguacatero o árbol de palta es bisexual o unisexual, de pedículo corto, presentando el fenómeno de asincrónica de la polinización, dependiente del fotoperiodo, dicogamia relacionada con la temperatura y la luminosidad, lo que significa que hay la posibilidad de que el órgano femenino no esté receptivo en el mismo momento que es liberado el polen. Gameto masculino imposibilitando la fecundación. Para lidiar con este problema generalmente se siembran diferentes variedades y los resultados han sido satisfactorios. Particularidades de floración en el árbol de palta. Según su modo de floración existen dos tipos de flores con diferentes comportamientos, las tipo A y las tipo B, que dependiendo de la altitud o piso altitudinal, las condiciones de luz y la temperatura de las flores se van a comportar de una u otra manera. Las flores de aguacate abren primero como femeninas, cierran por un periodo fijo, para luego abrir como masculinas en su segunda apertura. Esta característica es muy importante para el cultivo ya que se debe considerarse con especial cuidado a la hora de establecer plantaciones para que éstas puedan generar frutos comerciales. Tipos de flores del aguacate según su comportamiento. Tipo A, la primera apertura femenina inicia en la mañana y termina antes del mediodía. La segunda apertura masculina ocurre en la tarde del siguiente día. El ciclo de apertura floral dura de 30 a 36 horas. Tipo B es el patrón contrario. La apertura femenina ocurre en la tarde y la apertura masculina en la siguiente mañana. El ciclo de la apertura floral es de 20 a 24 horas. Fruto. La palta o aguacate es el tipo de drupa, ovalado, de tamaño pequeño a mediano. Tiene corteza
gruesa con textura de corcho y superficie áspera. Presenta un color verde oscuro cuando está en el árbol. Cuando maduro, toma un color verde púrpura. La semilla tiene un tamaño mediano y es redondeada. A su vez, la pulpa a mediados y finales del proceso de maduración es de color crema amarilla. El periodo que va desde la floración hasta la maduración fisiológica del fruto varía y es característico de cada cultivar. Para las variedades de tipo antillana dura entre 5 y 8 meses, las de tipo mexicana entre 6 y 8 meses y los de tipo guatemalteco entre 10 y 15 meses. Fenología. La fenología es importante para establecer estrategias del manejo del cultivo. Respecto al comportamiento fisiológico del árbol de palta, podemos hacer énfasis en 4 puntos. El aguacatero se caracteriza por presentar un crecimiento rítmico y erratismo, así como una predominancia de monopodios y floración lateral, ya que en el complejo yemario la yema central es vegetativa. Se han descrito 5 estados para el crecimiento vegetativo: el inicio y el fin del crecimiento. El fin del crecimiento vegetativo es el estado de reposo en orden secuencial. Se puede observar la yema hinchada, la brotación, el alargamiento de la rama, la diferenciación de las hojas. Han sido descritos desde 5 hasta 9 estados para el crecimiento reproductivo. No se ha identificado de manera clara el factor de inducción floral en el aguacero. Sin embargo, se señalan la temperatura y el déficit hídrico como los probables inductores. Las épocas de floración y cosecha son particulares de cada cultivar. Por ejemplo, el cultivar choquete florece en marzo, mientras que el pollock lo hace en febrero. La cosecha del primero es en octubre, noviembre, y la del segundo es en junio. Zonificación y requerimientos del cultivo del aguacate. El aguacatero es una laurácea que se caracteriza por ser extremadamente fuerte. Actualmente se conocen más de 500 variedades de aguacate en el mundo, siendo el único vegetal que, al igual que los animales, ha sido agrupado en razas, según sus características comunes, gracias al horticultor y botánico Wilson Popenoe, quien se dio la tarea de definir y clasificar cada una de las razas de aguacate. Clasificación taxonómica. Reino Plantae. División Magnoleopita. Clase Magnoleopsida. Orden Laureales. Familia Lauraceae. Tribu Perseae. Género Persea. Subgénero Persea. Especies americana Drimifolia y guatemalensis. Clasificación común antillana, mexicana y guatemalteca, respectivamente. Adaptación del cultivo de aguacate o palta. El aguacatero es muy insusceptible a hongos del suelo y a la pudrición de las raíces. Por este motivo no tolera suelos pesados que favorezcan el aguachinamiento. En cuanto a temperaturas, no tolera heladas y en el periodo de fructificación es indispensable que se mantenga cerca del rango óptimo, pese a que temperaturas por debajo del mismo perjudican la calidad del fruto. El piso altitudinal tiene una gran influencia en la adaptación de las diferentes variedades, siendo que las razas mexicanas se adaptan a mejor altitudes mientras que las variedades pertenecientes a las razas antillanas se da mejor bajo los 1000 metros en tierras altas de América, y las variedades guatemaltecas se comportan mejor a altitudes entre los 800 y 2400 mcnm. Es necesario destacar que pueden haber excepciones a la regla, las cuales ocurren generalmente cuando se usan plantas clones híbridos y también cuando, debido a la cercanía o lejanía de la región o zona al ecuador, la presión atmosférica aumenta o disminuye. En esos casos,
A continuación, un resumen de los principales parámetros de adaptación o disminuye en esos casos. La reproducción puede hacerse directamente a través de semilla sexual o a través de injertos asexuales, siendo esta última la más recomendable para cultivos comerciales por producir frutos más uniformes en cuanto a tamaño y forma. El uso de injerto en aguacateros permite colocar en las copas de la planta que realmente queremos producir, a la vez que utilizamos un pie criollo con mejor capacidad de extracción de nutrientes y resistencia a enfermedades del suelo y condiciones adversas del mismo. También se aplica a la técnica del doble injerto con diferentes motivos. El doble injerto se trata de injertar sobre un patrón de 4 meses ya injertado con una variedad de estatura intermedia, un segundo implante con la variedad que se desea para la copa, la cual demorará un mes en rebrotar. Las ventajas que se obtienen de aplicar el doble injerto son la obtención de árboles de aguacate de bajo porte, que facilitan las labores de poda, cosecha y manejo fitosanitario, y plantas que realizan varias floraciones al año, lo que se traduce en un menor tiempo de cosecha y una mayor producción. Densidades de plantación en árboles de palta. Las densidades dependen directamente del porte de la planta o cultivar del manejo agronómico de las podas a realizar. Los sistemas de cultivo tradicionales utilizan densidades de 156 plantas, mientras que los altamente tecnificados usan altas densidades de hasta 319 plantas. Productividad del cultivo de aguacate. Los rendimientos pueden variar mucho, generalmente se usan cifras preferenciales de entre 4 y 15 toneladas por hectárea, basadas en los sistemas de explotación tradicionales donde las distancias de siembra generalmente son de 10 por 10. Sin embargo, ya que dependen directamente de la variedad, de la densidad de siembra y la edad del cultivo, suelen haber excepciones que dependen del manejo agronómico del cultivo. Por ejemplo, una plantación de la variedad choquete, que son frutos de gran tamaño y abundantes que tenga entre 7 y 8 años, puede llegar a producir entre 900 y 1000 kilogramos planta con un manejo óptimo, mientras que variedades listas de menor productividad, Mexicola, Russell, Catalina, caja seca y tamaño tradicionalmente alcanza 92 kilogramos, planta a distancias de 8 por 7 metros. Riego y drenaje. Durante el primer año el árbol de palta debe ser regado con aproximadamente 15 litros de agua cada 48 horas. Esto es especialmente importante durante el periodo de sequía. Una vez que pasa el año y la planta está establecida, el riesgo es extendido a intervalos de 10 días. Y es muy importante el drenaje, en especial en suelos con arcillas. La mayor demanda de riesgo del aguacatero se da justo después de la floración, y pueden usarse diferentes métodos como pocetas de riesgo por gravedad, aspersión, microaspersión y goteo. Depende de la disponibilidad de agua y de la capacidad de inversión del productor. Abono y fertilización del cultivo de aguacate o palta. En el árbol de palta se recomienda aplicar por medio de fertilizantes foliares micro elementos como cobre, zinc, manganeso y boro 1 o 2 veces al año.